Buenos días familia, el Señor les bendiga en este sábado que hemos tenido un poquito de problemas con las redes, no sé qué ha pasado, pero pues ya habíamos transmitido, pero bueno, nuevamente estamos aquí en este sábado. Normalmente los sábados es nuestro ayuno en nuestra iglesia Gracia Redentora de Cristo, y aquí estamos sobreponiéndonos a las fallas técnicas, pero sabemos que todo en Dios es perfecto y todo lo de Dios es perfecto. Así que antes de empezar este mensaje en este día, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial, vamos a honrarle. Dispón tu corazón ahí donde quiera tú estés, en tu casa, en donde quiera estés en esta hora. Si estás viendo esta transmisión es porque Dios tiene un mensaje para ti, para tu vida, para tu familia. Así que adoremos a nuestro Padre Celestial antes de empezar con la palabra del Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, Quiero levantar a ti toda la gloria, mis Señor, manos, toda la honra. maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Recibe toda la gloria y la honra. Solo tú eres digno de la gloria y la adoración de tu pueblo, Padre Celestial. Hoy estamos aquí, Señor, adorándote, exaltando tu santo nombre, porque tú te mueves en medio de la adoración, en medio de la adoración de tu pueblo, amado Señor. Cuando adoramos somos libres, cuando adoramos somos sanos, cuando adoramos, Señor, tenemos tu presencia en nuestras vidas, porque la palabra, la adoración tiene poder, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, gracias por este privilegio que nos das de estar en esta mañana, Padre, a exaltar tu santo nombre, porque solo tú eres digno de toda la gloria y toda la adoración, Hijo de Dios. Hijo de Dios, solo tú eres digno. Hijo de Dios, te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú el centro en cada hogar, en cada familia, que tú seas el centro en los corazones, que tú seas el centro para adorarte, amado Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia, familia de Cristo, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Aquí estamos nuevamente, ya después que superamos unas pequeñas fallas técnicas, pero esto hace parte del tema de las redes, pues no depende de nuestras manos. Así de que, bienvenido a este día, a nuestro tiempo de ayuno, desde nuestra iglesia Gracia Redentora de Cristo. Hoy estamos desde nuestro hogar. Esperemos que muy pronto podamos estar en nuestro templo, pero donde quiera estemos, ahí estaremos predicando la palabra del Señor, porque la iglesia de Cristo no se cierra. Amén. Y hoy quiero hablar de un tema del pecado que nos separa del Señor, del pecado que nos aparta de Dios, de ese pecado que muchas veces no confesamos, de ese pecado que nos atormenta, de ese pecado que nos pone a cargar un lastre, una maleta, y que el Señor nos manda que seamos libres, ¿verdad? Porque ¿qué nos aparta de Dios? Pues el pecado, ¿verdad? Y si no confesamos nuestros pecados, pues obviamente que no vamos a ser perdonados, porque no hay ningún pecado que confesemos que Dios no perdone. Todo lo que confesamos, grande, pequeño, lo que nosotros consideramos pequeño o grande, porque no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. El pecado es pecado, punto. El pecado es pecado, no importa cuán grave creamos nosotros en nuestra propia sabiduría. Sabemos que Dios ama al pecador, mas no al pecado. Y es ahí donde radica de que tenemos que ir y buscar el perdón del Señor por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra calidad de pecador y dejamos que Dios nos limpie, que Dios nos lleve a ese lugar de paz y gozo, porque cuando descargamos, cuando confesamos nuestros pecados, sentimos esa paz en nuestros corazones, sentimos que somos libres, sentimos que la presencia de Dios está en nuestras vidas, que ya no hay tormento en nuestros corazones, ¿verdad? Pero sí Dios demanda de nosotros que nuestro arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque a veces confundimos el cargo de conciencia con el arrepentimiento. Y cargo de conciencia es cuando sentimos que algo fallamos y pedimos perdón, pedimos disculpa, pero al ratico o al día siguiente estamos cometiendo el mismo pecado, o al día siguiente estamos volviendo otra vez atrás. Entonces no hubo un verdadero arrepentimiento, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, sencillamente nos alejamos del pecado, sencillamente nos alejamos de las cosas que nos atormentan, de las cosas que están manchando mi vida. Y entonces estoy volviendo y estoy alejándome, estoy reconociéndome que esto me está haciendo daño y como tal lo rechazo. Estoy desechando lo malo y solo estoy recibiendo en mi vida las cosas que me edifican. Y de eso quiero compartir en este día. Y primeramente les invito a la palabra en primera epístola de San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor:
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, si decimos que no pecamos, si decimos que no somos pecadores, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no le podemos engañar, porque a Dios no le podemos mentir. Pero cuando decimos, no, es que no es tan grave, no, yo no soy tan malo, no, es que tal cosa, nos estamos autojustificando, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero dice más, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y dice más, y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando confesamos nuestros pecados, no solo estamos quitándonos una carga, sino que Dios nos está limpiando de toda maldad. Dios está limpiando, porque cuando nosotros anidamos el pecado en nuestro corazón, no solo estamos ensuciándonos, sino que estamos permitiendo de que ese pecado siga creciendo en nosotros como una bola de nieve. Y lo que quizás empezó como algo insignificante, como algo pequeño, va a empezar a crecer. Cuando yo hago algo que está ofendiendo a Dios, puedo empezar por algo pequeño, pero después sigo con algo más grande, pero después sigo con algo más grande, y eso sigue creciendo y se sigue desproporcionando. Entonces, cuando lo confesamos, el Señor limpia toda maldad en nuestro corazón, y todo aquello que quería crecer es arrancado de raíz. He ahí la importancia de confesar nuestro pecado y de reconocer nuestra calidad de pecadores. No que porque somos cristianos no pecamos, no que por esto, porque yo soy líder o porque soy pastor, todos pecamos sin excepción, todos los días, a cada momento. Pero fiel y justo es nuestro Señor, que cada vez que confesamos un pecado, Él nos perdona. Y ese es el Dios grande y misericordioso que nosotros tenemos, que todas las mañanas tiende su misericordia por ese amor que nos tiene, porque Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie perezca, por muy malo que nosotros podamos decir. Todos, mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de conocer a Dios, de resarcir nuestro camino, de enderezar nuestra senda y caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es lo que el Señor quiere. Y quiero ilustrar este pasaje, este mensaje del día de hoy, que tiene como título Destruye el Amalecita, al Amalek, y lo quiero ilustrar en primera de Samuel, en el capítulo 15, pero antes vamos al capítulo 13 de primera de Samuel, y vamos a ver un poquito de lo que el Señor le encomendó al primer rey de Israel, a Saúl, ¿verdad? A Saúl, que fue el primer rey escogido de la tribu de Benjamín, un benjamita que fue escogido por Dios, pero que desde el comienzo de su reinado fue un hombre obstinado, un hombre orgulloso, un hombre que quiso hacer su voluntad, un hombre que no esperó los tiempos de Dios. Y lo podemos ver en el capítulo 13, cuando Israel tuvo guerra contra los filisteos. Samuel le había dicho a Saúl de que le esperara para que ofrecieran sacrificio los dos, le ofrecieran sacrificio a Dios, y Dios le declararía y Dios le daría la victoria. Y resulta que Samuel no llegaba, y Saúl se desesperó. Saúl se desesperó y apresuradamente fue y presentó holocaustos y sacrificio delante de Dios. Porque dice en el versículo 8 del capítulo 13 de primera de Samuel: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Él ofreció el holocausto. Él no estaba autorizado para ofrecer sacrificios a Dios. Él no estaba autorizado, porque el autorizado era Samuel, que era el profeta, que Samuel había sido el que lo había ungido, pero él tomó y reemplazó, usurpó el lugar que no le correspondía. Y dice la palabra en el versículo 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado,
pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El precio del haber desobedecido, del usurpar los cargos, los mandatos de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene establecido en su reino, ¿verdad?, situaciones, órdenes, los gobernadores, presidente, etcétera. Todo ha sido determinado por Dios. Todo tiene un orden. En nuestra iglesia tiene un orden, ¿cierto? Todo tiene un orden y uno tiene que sujetarse. Y el Señor nos demanda a que nos sujetemos a nuestras autoridades. Que nos sujetemos a nuestras autoridades. Que no usurpemos. Porque precisamente por eso Dios ha ordenado todas las cosas. Y Saúl sabía de que el ordenado, de que el que tenía la autoridad de Dios para presentar los sacrificios y los holocaustos era Samuel. Y dice Dios, le dice Samuel, ahora Dios se ha buscado un reemplazo, en vez te ha reemplazado por otro hombre. El Señor ha buscado un hombre que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. El Señor ha buscado a otro hombre, a un reemplazo tuyo, que verdaderamente obedezca, que ame a Dios, que tenga temor de Dios, que le obedezca en todo lo que el Señor le mande. Pero sin embargo, lo deseamos ahorita en su infinita misericordia. Y ahora sí les invito al capítulo 15, que es lo que vamos a desarrollar este mensaje. Nuevamente el Señor le dice en el capítulo 15, en el versículo 1. Después Samuel, después de lo que había pasado, dice la palabra del Señor, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas después desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Fue encomendado nuevamente una misión a Saúl para que destruyera a los amalecitas, para que destruyera a este pueblo. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. En Génesis 36:12 dice que fue nieto de Esaú. Los amalecitas fueron los primeros en enfrentar al pueblo de Dios en Éxodo 17, cuando salieron a hacerle guerra al pueblo de Dios. Fue cuando Moisés subió al monte y de un lado estaba Ur y del otro lado estaba Aarón, y le levantaron los brazos, y cada vez que los brazos de Moisés estaban arriba, el pueblo de Dios reinaba y el pueblo de Dios ganaba, y el Señor le dio una gran victoria sobre los amalecitas ese día en el desierto. En Deuteronomio 25 versículo 17 el Señor reitera que de generación en generación este pueblo será destruido por el pueblo de Dios, y que es destruido definitivamente durante el reinado del rey Ezequías por los de la tribu de Simeón. En Primera de Crónica 4:43
se nos habla la palabra de Dios de que fueron destruidos totalmente, de que fueron totalmente destruidos. Este pueblo que siempre se opuso a Dios, este pueblo que siempre se opuso al caminar del pueblo de Dios. Era un pueblo que, al igual que Sodoma y Gomorra, el pecado había subido y había copado la ira, la paciencia de Dios. Y por eso el Señor había mandado a destruir todo este pueblo con todo lo que él tenía. No que porque hay que pobrecitos niños. Era un pueblo, era una generación malvada que estaba haciendo pecar al pueblo de Dios, que estaba haciendo que el pueblo de Dios se contaminara con otros dioses, que hiciera ofrecimiento a dioses, estaban incentivando la idolatría. Y como tal, Dios tomó a este pueblo para destrucción y encomendó por segunda vez, le mandó a decir a Saúl de que destruyera a este pueblo. La orden era: destruye todo. Y Saúl hizo el trabajo encomendado a medias. Cuando obedecemos a media, sencillamente somos desobedientes. Cuando creemos a media, sencillamente somos incrédulos. O sea, con Dios no hay términos medios. O se hace o no se hace. O creo o no creo. Obedezco o no obedezco. Es así de claro. Pero con Dios no hay términos medios. Y dice la palabra que derrotaron a todo el pueblo de Amalek, ¿cierto? Pero dice en el versículo 8 que tomó vivo al rey, a Agag. Lo tomó vivo, y también a los mejor de las ovejas, a los mejor de las vacas, también no destruyeron. Y esa no fue la orden que había dado Dios. Obedeció, pero obedeció a media el rey Saúl. Y vino nuevamente palabra de Dios a Samuel para que exhortara a Saúl. Y dice en el versículo 11, el Señor dice que me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Así fue tal el pecado de Saúl que Dios dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa, lo lamento haberlo hecho de esa manera. No porque Dios estuviera arrepentido, porque Dios no se arrepiente, porque Dios conocía, pero que este hombre hubiera llegado a tanto extremo de desobediencia, a tanto extremo de obstinación, que llegó al punto de decirle: me pesa, me pesa. Yo creo que nosotros no queremos que Dios nos diga que le pesa habernos escogido a nosotros, que haya puesto su misericordia para escogernos de la oscuridad y traernos a su luz para que seamos salvos. No queremos eso. Pero aquí Saúl, ante semejante pecado, viene su autojustificación, con toda la evidencia que había. Y en el versículo 13 dice la palabra del Señor: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Se quería autojustificar. Aún no admitía este varón de que había fallado, de que estaba pecando contra Dios.
No entendía de que lo que estaba haciendo, en vez de mejorar las cosas, estaba empeorando, porque era más obstinado. Cada vez que Samuel le decía, él decía, por el contrario, yo lo hice. Y el Señor le mandó a que destruyera todo. Pero en su orgullo trajo con vida al rey Agag como trofeo para mostrar a los demás pueblos. Esto indica el orgullo que había en el corazón de este rey. Quería mostrar el trofeo a los demás pueblos de decir, yo sí he podido vencer. Mis manos han vencido a este gran rey poderoso. Yo lo he destruido. Ante mi espada no hay quien me pueda soportar, no hay quien me pueda contener. Se estaba dando la gloria a él mismo. Porque Dios le dijo yo, y el Señor lo declaró desde que salió el pueblo de Egipto. Yo pelearé sus batallas. Cuando Josué entró a la tierra prometida, el Señor mismo también le dijo, yo voy delante como poderoso gigante, yo soy el que peleo las batallas. En la época de los jueces, dice la palabra que Dios era el que peleaba las batallas. Simplemente ellos debían obedecer y ejecutar las estrategias que Dios daba para la batalla. Pero este Saúl quería mostrar de que él era el poderoso, de que él era el que podía la estrategia, y estaba desechando a Dios. Estaba diciéndole a Dios, yo soy más poderoso que tú, yo soy más sabio que tú, yo puedo y tengo más sabiduría porque yo soy hombre de guerra, porque perdono. Y es más, dice algo en el versículo 21. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Hágame el favor. Anatema eran las cosas que eran contra Dios, ¿verdad? Y que tomó de esas primicias, pretendía él presentarle sacrificios a Dios con vacas, con ovejas que habían sido de un botín, que habían sido robados, de algo que Dios no se placía. Porque si voy a ofrecer algo a Dios, tengo que ofrecérselo de lo mejor de mi vida, de lo mejor de las bendiciones que Dios me ha dado. A eso es lo que yo tengo que ofrecer. Lo mejor, lo que me cueste, no lo que me sobra. No lo que me regalen. Como me regalaron esto, entonces esto se le regalo a Dios. No, de lo que verdaderamente me cuesta, de lo que Dios me ha dado. Porque yo cuando voy a dar, porque Dios ya me ha dado de antemano. Cuando yo voy a ofrendar, cuando yo voy a diezmar, lo estoy dando porque ya Dios me bendijo. Porque yo no puedo darle nada a Dios que Él no me haya dado primeramente. Pero Saúl aquí quería ofrecerle a Dios sacrificios de animales que ni siquiera eran de ellos. Y esto aún ofendió más a Dios. Y dice en el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le está diciendo Samuel a Saúl, Dios no quiere holocaustos, Dios no quiere sacrificio, Dios demanda de nosotros que le obedezcamos, es lo que Dios demanda de nosotros, obediencia es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que le obedezcamos. Él no está pidiendo sacrificio, Él no está pidiendo que hagamos cosas que no las podemos hacer. El rey David en el Salmo 51, versículos 16 y 17 dice la palabra del Señor. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Saúl le decía, si tú cualquier sacrificio que tú me pides, yo te lo doy. Pero dice claro, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia tu Dios. Dios no desprecia a un espíritu contrito y humillado. David dice,
Todos los sacrificios yo te los podía dar, pero entiendo que lo que verdaderamente a ti te agrada, lo que tú aceptas, son un corazón humillado. Nuestra obediencia es lo que tú aceptas. Eso sí es verdaderamente un premio. Eso sí es verdaderamente lo que te agrada a ti. Cuando te ofrecemos, cuando hacemos las cosas de corazón, cuando ofrecemos nuestras oraciones que suban a Dios como ese incienso quemado, como ese olor grato, como ese olor agradable para Dios. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Y cuando le obedecemos, estamos representando esos sacrificios agradables a Dios, y que el Señor se está agradando y está inclinando su rostro a nuestro clamor. Era lo que le estaba queriendo decir Saúl a Samuel. Si tú hubieras obedecido, el Señor estaría complacido en ti como rey. Y si bien te iba a reemplazar por otro rey, porque es normal que eso pase, tú ibas a heredar el reino de los cielos. Pero dice más el Señor en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es la afrenta más grande contra Dios, porque fue lo que hizo Satanás. Satanás quiso igualarse a Dios, quiso ser igual a Dios y fue rechazado, fue expulsado de los cielos cuando se rebeló contra Dios. La rebelión. Por eso la rebelión de los grupos contra los gobiernos es eso, es tal como hacer eso. Porque los gobiernos y las autoridades por Dios han sido establecidas. Y la rebelión fue lo que hizo Satanás. Y aquí el Señor le está diciendo, tú eres un rebelde. Tú eres un rebelde. Y lo están igualando ese pecado a la adivinación, a la hechicería, a la brujería. El ser rebelde. El ser rebelde. Le está diciendo el Señor. Estás actuando como actúa un brujo. Tal cual tú estás obrando. Tal cual. Y dice más el Señor. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es decir, la obstinación es la tosudez, la terquedad. La terquedad. A ese nivel lo está comparando el Señor como un idólatra. Porque lo que Él está haciendo es producto de un corazón idólatra. De un corazón idólatra que estaba al igual la obstinación, lo que mostraba el corazón obstinado y terco de Saúl. Era un corazón terco que el Señor le estaba diciendo, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Saúl pensaba que tenía la razón. Saúl pensaba que él era autosuficiente. Saúl pensaba que él era el todopoderoso. Saúl no admitió ser reemplazado. Saúl no admitió ser reemplazado. Habla de ese corazón. Porque cuando a Moisés se le dijo de que no iba a pasar a la tierra prometida, a Moisés le dijeron, hay uno, yo me he buscado a otro, a Josué. Y lo que hizo Moisés fue aceptar y animar a su reemplazo. Animar a Josué a decirle, bueno, ya Dios no va a permitir que yo entre a la tierra prometida, ahora te corresponde a ti, yo te paso la antorcha, ¿sí? Yo te paso la antorcha a ti, así que esfuérzate, sé valiente, adelante, conquista, porque Dios está contigo. Conquista porque Dios te ha designado a ti. Dios me ha reemplazado a mí, no lo desechó, porque ese desechar no fue simplemente que el Señor dijo, ya tú cumpliste con lo que tenías que cumplir. Tú fallaste, te equivocaste, pero sigue el otro. Eso mismo estaba aconteciendo con Saúl. Tú te equivocaste, bueno, ahora sigue David. Ahora sigue David. Es el que sigue con la antorcha para seguir gobernando a mi pueblo. Pero Saúl no lo quiso hacer. Elías aceptó cuando el Señor le dio el reemplazo a Eliseo, ¿cierto? Y le pasó su manto en señal de humildad y lo preparó. Eso habla de un buen liderazgo, de preparar al que sigue después de nosotros y no pensar que nosotros somos únicos y que somos todopoderosos. Eso habla de un corazón orgulloso y no aceptó reemplazo. Saúl fue un hombre que no se arrepintió, que no quiso ser restaurado, que no quiso restaurar su relación con Dios, al igual que Judas.
Se suicidó, prefirió suicidarse que aceptar la voluntad de Dios. Judas pudo arrepentirse, Pedro se arrepintió, Pedro le falló al Señor, Pedro negó a Jesucristo y se sintió morir, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo le restauró y lo hizo ese pescador de hombre que todos conocemos. Toda la inspiración en esas cartas de Pedro, todo ese ánimo que nos da un hombre restaurado que fue también y no le importó morir por su Señor, porque había sido un corazón restaurado. Saúl no quiso, al igual que Judas, se suicidó, porque si bien estaba escrito de que Judas era el hijo de perdición, tuvo la oportunidad de decir, porque él reconoció su pecado, porque Judas reconoció que había entregado sangre inocente. Fue y devolvió el dinero y dijo: yo he entregado sangre inocente, Jesucristo es inocente. Pero no fue a la presencia de Dios a decirle perdóname, a humillarse, a contristar su corazón delante de la presencia del Señor, sino que fue y se suicidó. Eso mismo hizo Saúl cuando lo estaban acechando, cuando lo estaban acercando. Él dijo que nadie lo iba a matar, que él mismo era el superpoderoso, y él mismo se mató, se suicidó. Él mismo eligió a dónde quiso ir, por su terquedad, por su tosudez. No quiso ser restaurado, no quiso ser resarcido. La palabra de Dios nos habla en Miqueas, en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 6, lo que pide Jehová. Dice la palabra del Señor en Miqueas 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Qué hermoso. Es lo único que demanda nuestro Dios de nosotros. Que amemos, que practiquemos la misericordia y que nos humillemos delante de su presencia. No nos pide nada más. No nos pide que hagamos sacrificio, como muchos en Semana Santa suben a Montserrat de rodillas, de espalda, se laceran, se dañan, se maltratan. Y dice la palabra que ya no hay más sacrificio, porque Cristo una vez y para siempre se entregó por nosotros, por todos nuestros pecados, es decir, por todos. No hay pecado que podamos cometer que Cristo no haya pagado en la cruz del Calvario. Simplemente el Señor nos está diciendo: búscame, humíllate, reconoce que yo soy Dios, reconoces que yo soy el Todopoderoso, reconoce y arrepiéntete. Es lo único que demanda el Señor. Nada de ofrecimiento, nada de holocausto, no, simplemente un corazón, porque al espíritu contrito y al corazón humillado no despreciarás tú nunca, oh Dios. Es lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl, pero que nunca lo quiso aceptar, Porque si no estamos dispuestos a que nuestro Señor gobierne nuestros corazones, ¿cómo pretendemos que Él nos ponga a gobernar así sea nuestra casa? No es posible. Y que para que Él gobierne nuestra vida, para que Cristo sea el Señor y amo de nuestra vida, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que arrepentirnos y enderezar nuestros caminos. La única forma de llegar a Dios es por medio del arrepentimiento, porque ya el camino nos los marcó nuestro Señor Jesucristo, porque ya el camino fue allanado por nuestro Señor. Él pagó el precio que nos condenaba. Él simplemente está pidiendo a nosotros en este día que nos arrepintamos, que enderecemos la senda, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos humillemos delante de su presencia, que tengamos un corazón humilde,
humilde, un corazón manso como el de Moisés, un corazón humilde como el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a servir y no a ser servido. Yo voy a pedir en esta mañana que donde quieras tú estés, cierres tus ojos, donde quieras tú estés, abraces a esa persona que está contigo. Si estás solo, humíllate delante de Dios, y que este es el día para que tú te humilles delante de la presencia del Señor, que este es el día en el que tú verdaderamente le digas: hoy me arrepiento de mis pecados, hoy te acepto como mi Señor y Salvador, hoy, Señor, elijo darte la gloria y la honra a ti. Hoy reconozco que el camino que yo he caminado no ha sido el correcto, Señor. Hoy, aún como cristiano, Señor, reconozco que no he obrado como un cristiano verdadero, que he tenido envidia, que he tenido rabia, que he tenido ira, que he tenido resentimiento contra mi hermano o contra algún familiar. Hoy reconozco esos pecados. Hoy, en este tiempo de ayuno, los que estamos en ayuno, que sea esta mañana para que tú reconozcas delante de la presencia del Señor cuánto le has fallado, que reconozcamos nuestra calidad de pecadores, porque es lo que quiere nuestro Dios. Yo quiero orar en esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, amado Señor, yo te pido que seas tú glorificándote en esta mañana, Padre, porque reconocemos nuestros pecados ante ti, Señor, porque somos pecadores. Pero en esta mañana venimos a ti, Señor, con acción de gracias, reconociendo que tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. En esta mañana te pedimos perdón por los pecados de nuestra Colombia, por los pecados del mundo, Señor, para que el mundo reconozca que tú eres Dios, para que el mundo reconozca que tú eres el Dios misericordioso, que todo pecado que confesemos, tú nos perdonas, que tú eres fiel y justo, que no hay pecado que tú no puedas perdonar, Señor. Y más, que cuando confesamos nuestros pecados, tú nos limpias de toda maldad, tú nos limpias, tú nos despojas de todo aquello que nos daña, tú nos despojas de aquellos que quiere hacer que nosotros sigamos fallándote, Señor. Padre, gracias en esta mañana te damos. Gracias te damos por pagar ese precio que nos correspondía a nosotros. Gracias por pagarnos, por ese precio, Señor, que tú pagaste. Hasta con la última gota de tu sangre tú la pagaste por amor a nosotros. Tú te entregaste como el Cordero de Dios, como el Cordero inmaculado, sin pecado, sin mancha. Te entregaste por nosotros. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy glorificamos tu santo nombre, Padre Santo. Te exaltamos porque eres Dios. Te exaltamos porque eres Dios sobre todas las naciones. Porque eres el Dios de Israel, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios que vive, porque adoramos a un Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, porque solo tú eres digno de la gloria y de la adoración, amado Señor. Gracias te damos en esta mañana, oh Dios. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Familia, que el Señor les bendiga. Les deseo un feliz día lleno de la presencia del Señor. Recuerden nuestra línea telefónica 304-250-4707. También nos puedes seguir en nuestra cuenta en YouTube, como nos puedes encontrar como Gracia Redentora de Cristo. Ahí están todos nuestros sermones, nuestros mensajes. Ahí también los puedes escuchar. Te puedes suscribir a nuestro canal. Los puedes compartir si quieres bendecir a una persona. Si a ti te ha edificado el Señor hoy con este mensaje, que tú seas instrumento de bendición para otras personas. Y que esta palabra se siga extendiendo por todos los rincones. Porque la palabra de Dios no se detiene. Y la iglesia de Cristo no se cierra. Les espero mañana a las 9 nuevamente. Nuestra transmisión, nuestro servicio dominical, para que nos acompañes a las 9 de la mañana. Que Dios te bendiga en este día.